alegra saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este programa especial de lecciones de escuela sabática. Aquí en su canal, el mensaje final de Dios. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, apoyes este ministerio, te hagas parte de esta familia, compartas cada material y puedas también ser de bendición para otros. No lo olvides, quien te habla, un servidor Ismael Carvajal, esperando nuevamente ser de bendición para tu vida. Hoy con la lección número 9, titulada El fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál es ese fundamento? Pues vamos a estudiarlo hoy profundamente en este momento. Oremos para que la bendición de Dios nos acompañe en esta hora y podamos ser ricamente bendecidos. Padre, gracias por darnos este privilegio, esta oportunidad de nuevamente a meditar, Señor, en tu palabra y espaciarnos en ella, porque queremos recibir estas palabras de vida para vida. Háblanos a través del Espíritu Santo y guíanos en este estudio de esta lección poderosa que nos muestra y nos revela cuál es el fundamento de tu gobierno. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a meditar en el pasaje base para la lección de esta semana, que es para memorizar, que se encuentra en Apocalipsis 12, 17 y dice allí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, mis amados, vamos entonces a mirar en qué consiste el cimiento del trono de Dios. ¿Qué tiene que ver ese cimiento del trono con el santuario? Pues mis amados, vamos al libro de Salmos, capítulo 97. Y vea lo que dice allí en el versículo 2, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Cuál es el cimiento del trono de Dios? Su justicia y su juicio. ¿Qué determina la justicia y el juicio de Dios en el cielo? ¿O qué es? ¿A qué se está refiriendo? Pues si vamos al libro de Salmos, ahí más adelante, vamos a mirar qué es la justicia y el juicio de Dios. Salmo 119, versículo 172 dice, mi lengua, dice, hablaré mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que, ¿cuál es el cimiento del trono de Dios? La ley de Dios. Los 10 mandamientos son los que imparten justicia y juicio en el cielo, en el universo, y que también era el propósito en esta tierra, hasta que el hombre lo echó por tierra al creerle a Satanás. Y por eso el diablo va a hacer guerra contra los que obedezcan el cimiento de su trono, o sea, la ley de Dios. Va a hacer guerra contra ellos hasta el último día que le quede de vida. Y por eso la ley de Dios tiene que ver con el juicio de Dios. Y por eso vemos en la visión que vio Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice, y el templo fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Y qué había dentro del arca en el santuario terrenal? Estaba la ley de Dios, estaba la vara de Aarón, que simboliza el juicio, que simboliza el poder ejecutar juicio, y por eso el juicio se realiza en el lugar santísimo. Y por eso se encuentra este mueble del arca en el lugar santísimo, donde Jesús pasó a realizar su obra de juicio para iniciar el juicio en esta tierra como el juez que habría de impartir justicia.
Y saben, mis amados, en Éxodo 25:16 dice que las tablas que Moisés recibió habría de colocarlas dentro del arca, así como están las tablas del cimiento del trono de Dios allí en el santuario celestial. Dice en el versículo 16, Éxodo 25:16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Y cuál es ese testimonio que le fue dado a Moisés? Éxodo 31:18 dice el versículo 18, y di a Moisés cuando acabé de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en el Nuevo Testamento muestra que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien escribió en las tablas de piedra la ley de Dios que habría de ser colocada dentro del arca del testimonio. Y por eso, mis amados, el dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios en especial. Y los que tienen el testimonio de Jesucristo y por fe siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Tremendo. Esa relación entre el santuario y la ley de Dios. Vea esta visión que el Señor le mostró en primeros escritos a su mensajera, la hermana Elena de White. Vean lo que dice primeros escritos, página 32 y 33. Vi en el arca cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con alas extendidas sobre el arca. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la vara de Aarón florida y las tablas de piedra, que se plegaba la una sobre la otra como las hojas de un libro. Abrióla Jesús y vi en ella los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. En una tabla habían 4 y en la otra 6. Los primeros 4 brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, dice en esta visión, el cuarto brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. Tremendo. Por eso el sábado es el de mayor ataque hacia Satanás, porque es el que lleva y reconoce el santo nombre de Dios como el creador y también como el redentor del mundo. Tremendo, mis amados. Cómo todo no sucede por casualidad. El diablo sabe de qué manera atacar a Dios y en dónde le da más duro. Y por eso, a través de aquellos que sean fieles a Dios y a sus mandamientos, serán el mayor blanco del diablo. Pero saben, queridos, eso muestra que la ley es inmutable, pues es el cimiento de su trono. Donde no hay ley, no hay gobierno, hay caos. Y si no, miremos cómo se vive en este mundo. Al desechar la ley de Dios y aún al desechar las leyes humanas, porque ni siquiera el hombre respeta las leyes que ellos mismos han creado. Se saltan los semáforos, violan, no les importa ir a la cárcel, no les importa asesinar, no les importa robar y un sinnúmero de cosas. Y por eso este mundo cada día está en caos, porque el ser humano es rebelde aún a las leyes humanas, porque no hay temor de Dios. El verdadero temor a Dios nos lleva a apartarnos y a respetar a Dios y a respetarnos los unos a los otros. Y si no respetamos a Dios, no respetamos a nadie. Por eso la lección de esta semana nos hablaba acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. ¿Cómo? Aunque la ley de Dios es el cimiento de su trono y está en el santuario celestial, esta ley permanece para siempre. La palabra de Dios así lo certifica, y Jesús, cuando vino a esta tierra,
también lo dijo en Mateo capítulo 5. Vamos allí. Capítulo 5 de Mateo. Vea las palabras que Jesús expresó. Versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y vea lo que dice el Salmo 111 acerca de la eternidad de la ley, de la inmutabilidad. No puede ser quitada, no puede ser abolida. Si no, mejor dicho, estaría el universo peor que este mundo. Salmo 111 dice así, Salmo 111, 7 y 8. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Para cuántos son los mandamientos? Para siempre. Y qué triste que muchos que se hacen llamar cristianos están echando por tierra lo que la misma palabra dice, haciéndole creer a la gente que lo que fue clavado en la cruz fue la ley de Dios. Cuando esto no es así, fueron las leyes ceremoniales y los ritos que tenían que ver con el sacrificio de Cristo en el santuario terrenal. Todas esas ceremonias que apuntaban y que eran la sombra de lo que habría de venir. Pero la ley de Dios es inmutable. De lo contrario, si pudiese ser quitada, el Señor la hubiese quitado y se hubiese ahorrado la pena de la muerte. Precisamente Jesús murió en la cruz y la evidencia de su muerte es la evidencia de la inmutabilidad de la ley, porque Él pagó precisamente la condenación que nos tocaba a nosotros, ya que nosotros transgredimos su ley y la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Según 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Si no hubiese ley, no hubiese pecado. Y si no hubiese pecado, no hubiese condenación. Y si no hubiese condenación, Cristo no hubiese tenido que pagar. O sea, parece algo ilógico. ¿Cómo Cristo va a quitar la ley después de pagar la deuda? Para eso la hubiera quitado antes y no le hubiera tocado pagar nada. Es algo ilógico. Pero qué triste, porque no aceptan la verdad y cada quien quiere vivir como quiera, llevando el nombre de cristianos. Pero los verdaderos hijos de Dios, aunque sean atacados por Satanás, se identifican porque guardan los mandamientos de Dios, porque son el cimiento de su trono y son inmutables. Por eso el sabio Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que le toca hacer al hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos, dice, porque esto es el todo del hombre. Y precisamente por eso Juan vio el arca cuando se inició el juicio, porque el juicio es en base a la ley de Dios. Si la ley hubiese sido abolida, no hubiese necesidad de hacerse juicio, porque no hay ley que nos condene, porque ya somos salvos por la gracia. Pero la violación de la ley de Dios anula la gracia del Señor sobre nosotros, porque estamos jugando con su misericordia. Pero aquel que ha sido transformado por la gracia y el amor de Cristo, dijo el Señor en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay un cambio, una transformación, y por amor obedecemos el cimiento de su trono, que es su ley. Por eso dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. O sea que por la ley de Dios es que seremos juzgados en el cielo. Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 12, dice que somos juzgados por la ley de la libertad.
seremos juzgados por la ley de la libertad. Vamos a leerlo. Santiago 2:12 dice: así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que toda obra será traída a juicio, y por eso él dice: cuidado de lo que hablan y de lo que hacen, porque todo será traído a juicio y seremos juzgados por la ley de Dios. ¿Y por qué se le llama la ley de la libertad? Y si usted mira el contexto de los versículos anteriores, se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque habla de que el que viola uno, por lo menos cometer adulterio, pero no roba o no mata, se hace culpable de todos. Es todo o nada. No podemos decir que somos obedientes y que guardamos los mandamientos cuando quebrantamos uno, cuando quebrantamos dos. No. O guardamos todo o lo violamos todo. Con el Señor es todo o nada. Tremendo, mis amados. Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Porque la ley de Dios es la expresión de su voluntad. Y si no oímos la voluntad de Dios, si no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cómo el Señor va a poder bendecirnos? ¿Cómo el Señor va a oírnos desde el cielo si al no guardar su ley, si al rechazar su ley, estamos demostrando que no amamos a Jesús? Tremendo, mis queridos, el saber y el entender estos pasajes. Qué maravilloso. Y vea lo que dice el Salmo. ¿Qué pasa con los que guardan la ley de Dios? ¿Cómo llegan a ser? ¿Cómo llegan a ser no solamente delante de Él, sino en su trato con los demás? Salmo 19, versículo 7 en adelante dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, dice, permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Qué maravilloso, mis amados. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen grande recompensa, porque los mandamientos son justicia eterna y son la verdad. Oh, queridos, qué maravilloso es saber esto. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 264, dice: cuando se siente el juez y se abran los libros, cada hombre será juzgado de acuerdo con las cosas que están escritas en los libros. Entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces los hombres y las mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Es la evidencia de que realmente amamos a Dios. Ese es el requisito. Oh, queridos, qué tremendo, qué tremendo. Por eso los que obedezcan esa ley recibirán recompensa, no solamente aquí, sino también en la eternidad. Y esa ley, ya vimos en la visión de la mensajera, tiene como centro allí, como insignia, el cuarto mandamiento, que es entre todos, podríamos decir, el más importante, porque señala a Dios como el dueño y creador de este mundo. Y por eso el sábado y la ley. ¿Qué tiene que ver el sábado con la ley de Dios? Pues el sábado identifica a los verdaderos adoradores de los últimos días. Y estamos viendo eso. La mayoría adora en un día falso. Y habrá un pueblo en esta tierra que mantendrá la verdadera adoración.
y que dará testimonio de esa verdadera adoración a través del mensaje del Evangelio eterno dado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vea lo que dice allí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿Y qué contiene ese Evangelio eterno? Dice en el versículo 7, dice, temed a Dios. Y debemos alzar la voz diciendo y anunciando al mundo, temed a Dios y darle gloria. ¿Y qué es darle gloria? Pues ya lo vimos en Eclesiastés 12:13, que dijo el sabio Salomón acerca de que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Usted no puede llegar a darle gloria a Dios si no guarda sus mandamientos. Es el mismo pasaje, solo que aquí en el Nuevo cambia la palabra mandamiento por gloria. Y así es. Yo no puedo glorificar a Dios mientras viva en desobediencia, en transgresión a su ley. Por eso es necesario temer a Dios y darle gloria o guardar sus mandamientos. Pero también dice, mis amados, que la hora de su juicio ha llegado. La ley de Dios se relaciona con su juicio. No puede haber juicio si no hay ley. Pero ese juicio, de una manera especial, se va a determinar quienes sean fieles a Dios, los que hayan de adorarlo en verdad, en espíritu y en verdad. Habrá una falsa y una verdadera adoración en los últimos días. Y el verdadero Hijo de Dios, aquellos que temen a Dios y le dan gloria, se van a identificar como los verdaderos adoradores, porque dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y qué mandamiento identifica a ese creador de los cielos, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas? El cuarto, que dice en Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, y por tanto bendijo y santificó el día de reposo. Así que no puede haber verdadera adoración si se anula el día que desde el principio de la creación el Señor estableció como el día de reposo santo, y que Él bendijo desde la misma creación allí en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Lo dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, dice que en el séptimo día el Señor terminó y reposó en ese séptimo día y bendijo ese séptimo día y lo hizo santo. No hay otro día santo, ni domingo, ni lunes, ni viernes, ni miércoles. El único día santo en el cual demostramos nuestra verdadera adoración al Creador es en el día séptimo, el día sábado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora sí podemos entender por qué Satanás atacará en los últimos días de una manera especial el día sábado, o sea, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque es el mandamiento que va a demostrar ante el universo quiénes son los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los que realmente reconocen a Dios por encima de todo poder humano? Está la soberanía del poder y del gobierno de Dios al obedecer no solamente este mandamiento, sino que con él estamos decretando y estamos afirmando que el cimiento de su trono es el cimiento de nuestra vida también y del trono de nuestro corazón. Tremendo, mis amados, no es cualquier cosa rechazar el sábado. Tiene connotaciones eternas y universales, porque todo el universo tiene puesta su mirada en esa gran prueba que se viene
para los hijos de Dios. Y saben, queridos, el Señor nos está probando de a poco. Y qué triste que hoy no se obedece el día santo de adoración, el cuarto mandamiento, como debería ser. Cada día hay más libertinaje. Cada día pasamos más por alto los requerimientos para la obediencia y el reposo en este mandamiento. Cada día se hacen más actividades seculares. Cada día se obedece menos como pueblo, se pierde la reverencia. Incluso cada día se le llama menos el día del Señor y el día de reposo. Hemos inventado un sinnúmero de fiestas. Hemos inventado un sinnúmero de nombres, que el día de esto, que el día de aquello. No, mis amados, es el día del Señor y debemos respetarlo. Otros días hay si usted quiere celebrar lo que quiera, pero el día del Señor es el día de la fiesta solemne en adoración a Él, porque Él es el creador y el redentor del mundo. Tenga mucho cuidado porque el diablo nos está haciendo desviar de la verdadera adoración. Póngale mucha atención porque las costumbres y las festividades del mundo se están metiendo dentro de la iglesia para dañar nuestra verdadera adoración al Creador de los cielos y de la tierra. Por eso, de esa manera el diablo opera, porque él va a colocar una marca, una señal insignia, así como el sábado, como lo dice el profeta Ezequiel. Vamos allí a Ezequiel capítulo 20, versículo 12. El Señor tiene el sábado del cuarto mandamiento como una señal distintiva y cada día esto se hará más claro en estos últimos días, porque el diablo tiene preparada una marca, una señal de identidad de su poder, así como Dios lo tiene a través del cuarto mandamiento como la autoridad de su poder en el cielo y también en la tierra. Dice, y les di mis sábados para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Cuál es la señal del verdadero pueblo de Dios? Los que guardan sus mandamientos, pero en especial los que guardan el reposo que Jehová nos ha dejado a través del cuarto mandamiento, reconociendo la autoridad de Dios. Pues el diablo también va a implementar una marca. Esa bestia, ese poder papal romano que se va a establecer en el nuevo orden mundial a través de los poderes políticos y religiosos, va a implementar la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Es la imposición falsa de un día de adoración que tiene por objetivo echar por tierra la verdadera adoración al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Y en dónde dice eso? Porque Dios permitirá que estos poderes se establezcan para que su pueblo sea probado, para que su iglesia sea purificada. Y si usted y yo no estamos siendo fieles en tiempo de paz, nunca lo seremos en tiempos de guerra, porque nos pondremos del lado más fácil. Porque dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El papado, quien perdió su poder con una herida de muerte en el año 1798, esa herida se volverá a restaurar en el mundo y ya estamos viendo cómo el nuevo orden mundial se acerca cada día más. Y dice, y engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adoraran. Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, esclavos, le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué significa todo eso?
Vea lo que dice en Eventos de los Últimos Días acerca de qué es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca? ¿Qué es la imagen de la bestia? Pues la imagen de la bestia, hermanos, es la imposición de decretos y de leyes dominicales aprobadas por el Estado, promovidas por el protestantismo apóstata, que finalmente se va a unir con el papado, el poder político, con el poder religioso, se van a mezclar y van a crear decretos mundiales en cada país para autorizar que se le dé vida a esta marca, a esta autoridad, para que ejerza poder de hacer lo que ellos quieran, aún matar, prohibir comprar y vender, sustraer las necesidades de aquellos que no se sometan a la autoridad de los poderes de este mundo. Dice aquí en Eventos de los Últimos Días, página 190, Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. Tremendo. Los que finalmente adoren y guarden ese día por imposición de los poderes de este mundo son los que recibirán la marca de la bestia. Algunos lo harán a conciencia, otros lo harán engañados. Algunos por temor a no perder sus trabajos. Por eso dice que será colocada en la frente o en la mano. Porque algunos conscientemente, otros engañados, otros por temor a no perder el fruto de lo que hacen con sus manos, finalmente cederán ante los poderes del papado. La marca de la bestia es el día del descanso papal. Es lo que va a separar a los verdaderos de los falsos hijos de Dios. Tremendo, mis amados. Tremendo. Esto está por estallar, esto está por venir. Y saben, queridos, la pregunta es, ¿estamos preparados? Esa es la pregunta que quiero dejarles en sus mentes y en sus corazones, pues solamente hay una respuesta: si estamos viviendo a la altura del mensaje de los tres ángeles, y en especial el mensaje del primer ángel que nos prepara para no beber el vino de Babilonia, del mensaje del segundo ángel, y no recibir la marca de la bestia del mensaje del tercer ángel, son los que se mantendrán firmes de parte de la verdad. Por eso el mensaje de los tres ángeles, como lo mostraba la lección de esta semana, dados en Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 al 13, prefigura la escena final que se dejará ver en este mundo de los que adoran a Dios y los que finalmente adorarán a la bestia y a su imagen. Los que adoren a Dios temen a Él y guardan sus mandamientos. Y la señal insignia será el cuarto mandamiento de la ley de Dios: adorarán al Señor en el día de reposo señalado desde la creación. Pero los que adoren a la marca de la bestia es los que finalmente guardarán y echarán por tierra los mandamientos de Dios, por santificar un día que Dios no ha santificado ni ha creado para su adoración. Y entonces habrán esos dos grupos: los unos recibirán vida eterna y los otros condenación, y las plagas anunciadas de la ira de Dios están anunciadas en el mensaje del tercer ángel. Hay una advertencia para los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca de la bestia. Habrán solo dos grupos: los que adoren a Dios guardando sus mandamientos, que son el cimiento de su trono, o los que adoren a la bestia guardando los mandamientos de los hombres, que son el cimiento del trono del poder de Satanás. ¿De qué lado te encontrarás tú hoy? Porque hoy es el día que debemos tomar decisiones. No podemos esperar a que esto se intensifique, porque si hoy en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, si hoy en las pruebas pequeñas no somos fieles a Dios en guardar sus mandamientos, hermano, vuelvo a repetirlo, no lo seremos. Y Dios tendrá un pueblo.
Yo no sé si tú y yo formaremos parte de ese pueblo. Eso lo determina las decisiones diarias. Eso lo determina tu vida. Eso lo determina tus deseos. Eso lo determina tus decisiones, tus gustos, tu carácter. Pero el Señor señala en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A tal punto que dice el versículo 13 que muchos de los que mueran, aunque mueren, dice, descansarán de sus trabajos, pero el testimonio de ellos repercutirá para que miles conozcan la verdad y estén dispuestos a sacrificar lo que sea, aún sus propias vidas, por obedecer los mandamientos de Dios y colocar su fe únicamente en el poder de Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre. La pregunta es, ¿estás permitiendo que Dios te prepare hoy para lo que está por venir en el futuro? ¿Estás viviendo de acuerdo a su voluntad? Pues Dios tendrá un pueblo al final. Un pueblo que no transgrede la ley, que no viola los estatutos y los mandamientos de Dios. Y vea cómo lo dice en Daniel 11:32. Y si tú quieres formar parte de ese pueblo, necesitas vivir la experiencia de ese pueblo que señala Daniel 11:32. Escucha, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que estén violando la ley de Dios, porque ese es el pacto que hacemos con el Señor, dice, después de aquellos días escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones, dice, a través del Espíritu Santo. Los que estén violando la ley de Dios, entonces dice allí, el Señor no los reconoce como su pueblo, porque el pueblo que conoce a su Dios está trabajando para él. Si tú no estás sirviendo a Dios en ningún ramo de su obra, querido hermano, hermana, es porque estás viviendo una vida egoísta, es porque no obedeces su ley y no amas a Dios ni amas al prójimo. Por eso no te importa si los demás se pierden, por eso no te importan las almas, porque estás viviendo una vida para tus propios intereses y solamente queriendo las bendiciones de Dios. Eso no es el cimiento del trono de Dios. La ley de Dios, el cumplimiento final de la ley de Dios es que lleguemos a amarnos los unos a los otros. Si eso no se cumple en mi vida de servicio, en mi vida de entrega a un mundo que perece en las tinieblas, es porque no estoy guardando sus mandamientos. Por eso, queridos, en esta hora necesitamos recibir este llamado del cielo. Y quiero terminar con este párrafo del libro Maranata, página 29. Dice, cuando el mundo invalide la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que genuinamente obedecen y son rectos? ¿Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal? Oh, queridos, nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará o caerá. Alabado sea su nombre, porque así será. Si hoy no tomamos en serio su palabra, su ley, su voluntad, hermanos queridos, en ese día nos colocaremos del lado del enemigo para convertirnos en los enemigos más acérrimos de la verdad. Queridos, por eso el Señor nos manda a anunciar el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje final. Y por eso este ministerio se llama así, el mensaje final. Ese es el objetivo de este canal. Así que, mi amado, mi amada, que la bendición de Dios nos ayude para que de una manera especial el cimiento de su trono, que es su ley, esté grabada en el trono de nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo, y nada ni nadie nos mueva de permanecer firmes en su voluntad como la brújula al polo. Y por eso en esta hora quiero orar por ti
y que tú ores por mí para que Dios nos ayude a cada día a vivir en fidelidad a su voluntad. Y entonces realmente podamos demostrarle al mundo que amamos a Jesús, que nuestra fe está únicamente en Él. Y eso se demuestra en palabras y en hechos. Por sus frutos los conoceréis. Coloquémonos en las manos del Señor y pidámosle que nos ayude a permanecer y a perseverar hasta el fin. Gracias, Padre amado, por la vida. Gracias por este mensaje solemne de amonestación para estos últimos días. Necesitamos vivir esta experiencia. Oh Dios, perdónanos si hemos tomado a medias este mensaje, si no hemos predicado realmente lo que tú quieres en estos últimos días, y en especial si no hemos vivido, porque si no predicamos es porque no estamos viviendo. Ayúdanos, oh Dios, a vivir esa experiencia antes de que lleguen los tiempos difíciles, en los cuales ya no tengamos tiempo de prepararnos. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de buena hora. Que podamos despertarnos y con el poder del Espíritu Santo ser sellados para vida eterna y poder resaltar la norma de tu justicia en nuestras vidas a un mundo que vive en caos, en desorden y en desobediencia. Perdónanos, oh Dios, si hasta este momento hemos fallado. Límpianos de toda mancha y utilízanos para cumplir la misión con la cual nos has colocado en esta tierra. En tus manos dejo a cada persona que ha de oír este mensaje, para que no solamente lo escuche él, sino lo pueda compartir y muchas personas puedan vivir esa experiencia con Cristo, que los haga permanecer fieles en el momento de la prueba. En tus manos quedamos, acompáñanos y guíanos en el poderoso nombre de Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, me alegró estar con ustedes a través de esta lección. Nos vemos en la próxima lección, la lección número 10 de este trimestre. Ya estamos terminando. No olvides compartir este mensaje y si quieres añadir algún comentario más acerca de lo que te llamó la atención de esta lección, lo puedes dejar en la caja de comentarios y con gusto lo leeré para bendición de mi alma. Que Dios te acompañe y puedas permanecer fiel a sus mandamientos todos los días hasta que Él regrese por nosotros para llevarnos al hogar celestial. Que Dios te acompañe. Nos vemos en la próxima lección.